donde el Señor nos habla, nos dirige, nos direcciona a todo lo que decía el hermano Giovanni. Tenemos un mismo sentir en esta noche y es la adoración al bendito Dios. Obviamente es un sentir que no solamente tiene que ser hoy, ¿no? Pero pues todos los días esa exaltación a nuestro Dios por las cosas que Él ha hecho. Ese himno donde dice que te entregaste tú por mí, es un himno que toca el corazón, y pensaba en lo que el hermano oraba, vengo pensando desde mi casa de estos hombres que se entregan por una causa justa para ellos, una retribución social, una igualdad social. Y escuchando este himno pensaba en nuestro Cristo, que se entregó no reclamando algo para Él, que se entregó no reclamando algo justo para Él. De hecho, Él siendo justo o sin pecado, se hace pecador por nosotros. Bueno, no lo merecíamos. Y bueno, Dios es grande y su poder es para siempre. Vamos, esperen, yo ensayo esto. Ok. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Efesios, continuar con una doxología, un cántico, una poesía, algo que Pablo hace por inspiración del Espíritu Santo, de bendecir a nuestro Dios y Padre por el plan de salvación que Él ha tenido por la humanidad, para la humanidad. Realmente son versículos muy hermosos, muy dicientes, versículos que nos llevan a asentar nuestra voluntad, nuestro ego, y a decir, wow, este Dios todopoderoso hizo todo esto por mí y ha entregado y nos ha dotado de todo esto, maravilloso. Entonces, para empezar, vamos a hacer una pequeña oración y seguimos. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta noche, a Dios, por tu bendita palabra, primero que todo, Dios. Por el Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor y nuestro más preciado tesoro. Por el Espíritu Santo, Señor, que nos ha guiado a toda verdad, que convenciendo nuestro corazón, Señor, nos permitió, Señor, venir y aceptar este sacrificio maravilloso que tú has otorgado por nosotros, Señor. Gracias por el Dios y Padre, Señor, que como dice Juan 3:16, que de tal manera nos amó. Gracias por este maravilloso Dios, Señor, que hoy, gracias a tu palabra, al Espíritu, a Cristo, podemos conocerle en la persona de Cristo Jesús. Señor, hoy te pido que guíes mi predicación o lo que he preparado, Señor. Señor, una petición es que seas tú, Señor, dirigiendo estas palabras, direccionándolos a nuestros corazones, Señor, al mío primeramente, como ya lo hiciste, y a mis hermanos, Señor, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea filtrado por el Espíritu Santo para no decir, Señor, nada contrario a lo que tu palabra diga, Señor. Somos instrumentos tuyos, Señor, y queremos dejarnos usar por ti, Señor. Gracias te damos hoy en el nombre maravilloso que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estas son las cosas que ya hemos hablado en los otros versículos y vamos a empezar el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, es decir, en Jesucristo, la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En él, es decir, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor Dios bendiga su palabra. Queridos hermanos, tengo dos imágenes y pensaba en esto cuando leía los versículos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, deja plasmado en este lugar. Definitivamente, yo me identifiqué antes de esto con el antes de Cristo. Esto era yo, donde no producía absolutamente nada, donde no era capaz de producir nada bueno. Pero cuando empezamos a ver las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, ahora como creyente, y como dice el hermano Olmey, los renacidos, de nuevo, nos podemos identificar con la segunda figura. Ahora, estas bendiciones o esto que empezamos a producir no viene de nosotros mismos, viene de Dios mismo, quien hace que un hombre imperfecto, pecador, que no puede producir nada, pueda ser visto como un hombre que puede producir algo no por sus propios méritos, sino por los méritos del amado, es decir, de Jesucristo. Entonces, por eso puse las dos imágenes. La intención, pienso que la intención de Pablo, al entregar estos versículos tan llenos de gracia, de poder, de belleza, es que los creyentes, tanto los que esperaban primero, es decir, el pueblo judío, como los que ahora hemos renacido en Cristo Jesús, podamos sentirnos, ¿qué digo yo sentirnos? No es cuestión de sentir, podamos convencernos de las cosas que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Dice, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada, quiero hacer mención que en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo
hace alusión, referencia de que Dios es nuestro Padre. ¿Ya? Y qué gran privilegio para nosotros que Dios nos pueda llamar sus hijos. Qué gran privilegio es para un ser humano, para la creación de Dios, que lastimosamente por el pecado cae, y ahora podamos ser llamados hijos de Él, que le podamos decir que Él es nuestro Padre. Entonces, me llamaba mucho la atención esto. También me llama la atención que Romanos 16 y 17 nos dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Definitivamente, Dios nos mira por medio de Jesucristo. Jesucristo es el amado de Dios, y la voluntad de Dios es que todo ser humano se salve. Aquellos que vienen a Cristo y aceptan la salvación o el llamado de Dios son vistos por medio de Jesucristo como sus hijos, adoptados para buenas obras. Esto es lo que nos dice, y como leíamos en el versículo 13, el Espíritu de Dios dice a nuestros corazones que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre. Por eso es la confianza que tenemos en nuestro Dios, porque es nuestro Padre, nuestro Hacedor. Sigamos. La palabra bendito, cuando se refiere o hace referencia a Dios, hace referencia a una alabanza, a que Él sea alabado, a un agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Pablo aquí empieza diciendo: gracias, Señor, te alabamos, Señor, te exaltamos por lo que tú has hecho. Y me llamaba la atención que la palabra, buscando en un diccionario bíblico, también hace referencia a que es respetable, santo, venerado y apreciado. Definitivamente podemos ver cómo Pablo aprecia a este Dios maravilloso que lo sacó de aquello que venía haciendo para traerlo a la luz admirable en Cristo Jesús. ¿Cuánto aprecio, es la pregunta, tenemos nosotros hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia el Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿Cuánto aprecio hay por ellos? A tal punto de poder exaltarle, tanto íntima como públicamente. ¿Cuánto aprecio tenemos por este Dios santo que nos bendijo, verdad? Entonces, nos bendijo. Pablo está haciendo una invitación a alabar a Dios por todo lo que ha hecho. Pablo aquí muestra su gratitud por las maravillosas obras que Él hizo en él. Su gracia, su poder, su paz, su voluntad, su propósito, su llamado, su herencia, su gloria. Sigue diciendo: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya cuando hablamos nos bendijo, cuando se refiere al hombre, habla del que tiene felicidad, contentamiento o satisfacción. ¿Cuánta satisfacción puede haber en nuestro corazón al saber que antes yo era un pecador, merecedor de ser condenado, y ahora, gracias a que Jesucristo pagó el precio que yo debía pagar, ahora soy un hijo de Dios? ¿Cuánta satisfacción debe haber en nuestro corazón como creyentes? O tal vez cuántos nos acostumbramos ya a ser creyentes, ya venir cada cierto día a recibir una charla y a cantar unos cantos. O cuánta satisfacción hay en nuestro corazón porque Él es el Dios soberano y ha querido en su voluntad verme y aceptarme en el amado. Esto es demasiado grande para entenderlo en mi cabeza.
Eso es demasiado grande para yo entenderlo en mi cabeza. Pero la palabra dice que Él me acepta en Jesucristo como su hijo. Y yo lo creo. Dice, para bendecirnos con toda bendición espiritual. Ahí dice con toda bendición. No dice con un porcentaje, con un pedazo, con algo de bendición. Dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales que obviamente antes no teníamos. Bendiciones espirituales que solamente se otorgan a aquellos que han creído en Jesucristo. Y solamente aquellos que han creído en Jesucristo pueden tener estas bendiciones espirituales que es en Cristo Jesús. Si usted no ha nacido, si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, lastimosamente no tiene todas las bendiciones que son en Cristo Jesús. Pero ¿sabe algo? La invitación es que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, porque estas bendiciones aún están. Aún la gracia está presente para todo aquel que crea en Jesucristo. Pensaba en unas, me venían a la mente, terrenales, larga vida, comparada con lo espiritual, vida eterna, para siempre. Eso lo lo podemos ver en Juan, versículo Juan 10:28. Donde nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En la parte terrenal, si usted está sin Cristo, la vida terrenal será de 80 a 100 años. Pero Cristo nos ha otorgado vida eterna. Es una seguridad para aquellos que somos hijos de Dios. Es una seguridad de salvación para aquellos que somos hijos de Dios, que el Padre ha decidido otorgarnos por medio de Jesucristo, vida eterna a todos aquellos que hemos creído en Él. Tesoros. Muchos podrán hacer tesoros en este lugar. Pero si miramos Mateo 6, dice, Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en los cielos donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no miran y hurtan. Los tesoros en los cielos son tesoros eternos también. Son tesoros maravillosos. La palabra habla de coronas para aquellos fieles, pero aún estas coronas van a ser puestas delante de los pies del Señor, porque aún esto tampoco lo merecíamos, porque si hacemos o si ganamos esas coronas, vuelvo y digo y enfatizo, es porque el Señor, porque el Espíritu Santo nos guía a hacer las obras que nos corresponden como hijos de Dios. Pensaba en la sabiduría. La sabiduría terrenal, podemos discernir cosas como lo terrenal. Las cosas que están pasando en este momento, la podemos discernir. Y los hombres que están allá la disciernen y saben que hay injusticia. Pero la sabiduría espiritual nos ayuda a discernir lo espiritual. Santiago, creo que no es Santiago.
bueno, que también habrá sabiduría, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y pensaba ahora en Hechos, cuando dice que los terrenales o los no espirituales no pueden entender las cosas espirituales, pero nosotros, los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender las cosas espirituales. Tenemos esa gran diferencia que podemos discernir tanto lo terrenal, porque sabemos que lo que está pasando afuera es injusto, pero sabemos lo espiritual y sabemos que no podemos desviarnos a saber que nuestra Santiago 3:13, Señor, pero pensaba también en Hechos. Nuestra responsabilidad es venir al Señor, orar para que haya justicia y para que haya convencimiento a esos hombres que están allá colocándose el pecho, colocando el pecho, muriendo, para que el Señor tenga misericordia de ellos, que puedan conocer al Señor, que esto pase. Es nuestra responsabilidad. Tenemos las dos formas de discernir, tanto lo terrenal como lo espiritual. Y esta es una bendición que el Señor nos da. No puedo vivir las riquezas espirituales bajo el concepto de las riquezas del mundo. Riquezas espirituales, todo lo que Cristo tiene que ofrecerle al cristiano para vivir la vida de gozo que Él compró para nosotros, en medio de problemas, sufrimiento, incertidumbre, aún en medio de un país inseguro. Las riquezas del mundo es lo que el mundo ofrece, que satisface mi carne, pero que ayuna mi espíritu y sustituye a Cristo. Le sabe bien a mi carne, dejando de alimentar mi espíritu. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, que no tenemos el espíritu del mundo, debemos de gozarnos y de aferrarnos a las cosas que Cristo nos ha otorgado en el sacrificio. Las cosas que Dios dice que somos coherederos por medio de Cristo Jesús, que son las que vienen a continuación. Según Efesios, lo que acabamos de leer, las bendiciones son ser salvados, vida eterna en Cristo, escogidos, predestinados, adoptados, perdonados y tenemos el Espíritu Santo. Qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso es saber que contamos con estas riquezas. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y cuando dice que lugares celestiales, también nos da seguridad de salvación. Son bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús. Y como leíamos en Juan, nada nos arrebatará de su mano. Qué deleitosos son los métodos de Dios y las idas y vueltas de su voluntad. Esto lo dijo el predicador A.W. Tozer. Y qué deleitoso, ¿cierto? Es mirar. De aquí en adelante, mirar estas maravillosas promesas que nos son otorgadas. Primeramente, Pablo siempre ha tenido en su pensamiento a Israel. Si vamos a Romanos capítulo 9, podemos ver que él dice que él quisiera ser anatema a causa de que sus hermanos, de que su raza, los judíos, pudieran conocer a Cristo. Y no es diferente aquí en Efesios. Desde el versículo 4 hasta el capítulo 12, Pablo está hablando de cómo este Dios poderoso, omnipotente, sobrenatural, este Dios justo, y me llama la atención algo que decía un hermano aquí predicando, decía, las cosas de Dios, que Él sea omnipotente, justo, soberano, no son fragmentos de Él, sino que es todo Él. Así como Él es soberano, Él es completamente justo. Así como Él es completamente amoroso, su ira está completamente al nivel de su amor.
Este es el Dios que tenemos. Es decir, que no podemos desgajar uno de esos atributos para subirlos más que otros. Ahora, hay un atributo que reconozco que es que Él es santo, por el cual todos sus atributos pasan. Todo lo que Dios hace en su voluntad es santo, 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 ¿verdad? Entonces, en la Biblia textual, dice Pablo, después de decir estas hermosas palabras, que seguramente en otra ocasión lo estudiaremos, si el Señor así lo permite, Pablo da un agradecimiento primeramente por lo que él hizo con aquellos que primeramente le esperaban, que eran los judíos. Pero termina también involucrando a los gentiles o pueblos paganos o naciones que no es Israel. Es allí donde nosotros somos incrustados, donde a nosotros se nos permite, por la voluntad de Dios y por medio de la fe puesta en el amado, ser llamados hijos de Dios y tener herencia en Dios y ser coherederos con Cristo Jesús. Espero me esté haciendo entender. La Biblia textual dice, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Dice Pablo, nosotros los que primeramente esperamos en el Mesías. Versículo 3 en adelante cambia el grupo, dice, en él también, es decir, en Cristo, en el cual él esperaban, vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Y miren el 14, lo que dice, une a las dos a un mismo nivel y dice, que es las arras de nuestra. Aquí está, nosotros y vosotros. Y dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es maravilloso poder mirar estas palabras. Es maravilloso mirar cómo nosotros, que antes andábamos sin Dios, nosotros que no merecíamos nada porque andábamos muertos en delitos y pecados, en la voluntad de Dios permite que por medio de la fe, que por medio del evangelio de Jesucristo, nosotros podamos aceptar e ir al amado. Es un gran misterio de cómo el Señor obra en nuestros corazones, por lo menos para mí. Lo que sí sé es que cuando yo miro todo esto, Dios no deja nada en las manos del hombre, sino que toda la salvación le pertenece al único, sabio y eterno Dios. Este es el Dios en el que estamos creyendo. Este es el Dios en el que hemos creído. Un Dios que podríamos seguir, pero es un Dios que de antemano había preparado todo para que hoy estemos en ese lugar dándole gloria y alabanza a Él. Espero que como creyentes, que como hijos de Dios, hoy podamos salir de este recinto diciendo, Señor, gracias. Fui hecho justo sin merecerlo. Te sacrificaste realmente tú por mí. El pago y el precio que yo debía pagar, lo pagaste tú en la cruz por mí. Es maravilloso. Es maravilloso.
Qué acto tan sublime, qué acto tan precioso. Y ahora entiendo a Pablo cuando dice, bendito sea el Dios. Entendemos a Pablo cuando él dice, bendito, gracias, maravilloso sea Dios, venerado, en gran estima sea tenido nuestro Dios por estas bendiciones. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea por lo que Él ha hecho. Y Él tiene el control de todo en cuanto Él ha dicho que haría. Nada se sale de su voluntad. El tiempo se ha agotado, pero mis hermanos, espero haber dejado un mensaje claro, que Dios es un Dios maravilloso, un Dios que nos otorga bendiciones que no merecíamos, que ha elegido que todo hombre se salve por medio de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que yo leo en la Biblia, que todo hombre se salve, que todo hombre proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, porque este es un Dios que tenemos. Pero también vemos que muchos rechazan a este Dios. Y Él es un Dios justo. Que aquellos que aceptan al amado tienen redención. Pero aquellos que habiendo escuchado el mensaje de su salvación no lo aceptan, Dios tiene otros planes para ellos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, porque ¿quién era yo? ¿Quién éramos nosotros, Señor, para merecer esto? ¿Qué había de bueno en nosotros, Señor, para que decidiera, Señor, aceptarnos en el amado? ¿Quién éramos nosotros, Señor, para que le prepararas un cuerpo a tu Hijo, Señor? Para que viniera y fuese inmolado, burlado y llevado hasta la muerte y muerte de cruz. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos, como lo dice tu escritura, Señor. ¿Quiénes éramos nosotros, Señor? Pero cuánto amor y cuánta buena voluntad hay en ti, Señor, que hayas otorgado un medio de salvación tan maravilloso como Jesucristo y que éste sea conocido por medio del Evangelio, Señor. Y como dice tu palabra, que el Evangelio sea predicado a toda criatura, Señor, para que creyendo no perezcamos, Señor. Señor, yo reconozco tu soberanía, Dios. Y el hecho, Dios, de estar aquí, Dios, es por tu gracia, por tu maravillosa gracia, Señor. Porque el Espíritu Santo me convenció y nos convenció a todos los que hemos nacido, Señor, para creer en el Evangelio, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por permitirnos leer esta palabra, Señor. Y aunque hay muchas cosas más, Señor, que tenemos que terminar de observar, Señor. Gracias por lo que hoy nos has permitido predicar, Señor, que tú eres bendito, que tú eres un Dios santo, apartado de todos los dioses terrenales, Señor, porque tú eres un Dios celestial, único y verdadero. Y en ti hemos creído, Señor. Te pido que en esta noche, Dios poderoso, bendigas a mis hermanos y a mis hermanas y a los jóvenes, Señor, los que estamos aquí presentes y los que nos escuchan, Señor, por el Zoom.
Gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia nunca faltará, Señor. Gracias. En el nombre maravilloso que es en Cristo Jesús. Amén y amén.